¿Qué dirías tú de un individuo que permanentemente quiere mejorar su yo a través de pulir su personalidad, pero que no sabe en realidad que él no es su yo? Buena parte de la trampa occidental con el tema del enagrama de la personalidad es que está basada en la satisfacción de yo, de ego, y de expresar algo que se conoce como un ego educado o un yo social, para encajar y encontrar satisfacción y bienestar, entre comillas. Pero no tiene nada que ver con el enneagrama. Pulir tu personalidad, para eso no necesitas semejante belleza del enneagrama, no. Con que tus padres te hayan educado medianamente bien y hayas ido a una buena escuela y aprendas modales, puede ser suficiente. Pero de lo que se trata es de que el autoconocimiento, que no significa información, una de las razones por las cuales no se valora la información de la personalidad, es por eso, ¿no? No es peyorativo, es que las personas acceden y se quedan engolosinadas con conocer su personalidad, y eso es información, pero eso no es autoconocimiento. De manera que el individuo entra a conocer su personalidad y a conocer su identidad yoica, y ahí, y ya. Pero todavía no ha quitado las capas de su yo o retirado de su corazón a su yo para poder conocer su verdadero ser. Entonces, algunas personas no tienen claridad acerca de que eso que ellos llaman yo o ego no es lo que son. Y además, no nacieron con eso. Tú no naciste con tu ego. Tú no naciste con eso que llamas yo. Lo adquiriste. Y cada vez que ibas teniendo estímulo-respuesta asertiva, satisfacción, bienestar, conservación, etcétera, se iba fortaleciendo ese patrón de comportamiento, ajustado, por supuesto, en lo social. E incluso le enseñaste religión a tu ego. E incluso le enseñaste a tu ego que había otro Dios parecido a él. Y en las formas de la religión. Y ya. Pero eso no es lo que eres. Tú eres un ser espiritual en una experiencia física. Caso contrario, tienes que reconocer que serías un animal con experiencias espirituales. Mevlana Rumi también nos dice que o te conviertes en el que aparentas, o te transformas en el que en realidad eres. Y entonces eres un ser espiritual. Y ahora la pregunta es, ¿en verdad tú tienes una vida espiritual? Claro, aquí entra la confusión entre la vida religiosa, los dogmas, las prácticas, etcétera, y lo que en realidad se conoce como una vida espiritual. Supongamos que te identificas con que eres psicólogo. Y bueno, practicas la psicología, estudias la psicología, y todo el producto de esa práctica y ese estudio va para el alivio de tu ego. Y por supuesto, el bienestar de tus recursos y el brillo social, etcétera. Pero algún día te darás cuenta que tú no eres psicólogo, que eso es algo que sabes, pero no es algo que eres. Tienes un ego, pero no eres tu ego. Tienes una personalidad y esa personalidad es la manifestación, el reflejo de tu ego. Y por lo tanto, se convierte en sombra. De manera tal que a la pregunta de qué hacer,
Pues lo primero que tienes que hacer es sentir el llamado y saber que nada de eso que eres, entre comillas, o que quieres ser, o que tienes creencias que se llaman identificaciones, genera el verdadero bienestar. Claro está que es muy fácil confundir el placer con el bienestar, la alegría con la felicidad. Y de esta manera es mejor para muchas personas satisfacer el placer que aplazar el placer para vivir el bienestar. Y lo correcto, por supuesto. Entonces, de lo que se trata es de quitar el velo de tu ego, que no te permite ver que eres una criatura espiritual en una experiencia física. Y que como tal, esa criatura tiene un atributo divino que puede ser expresado por tu ego como un sirviente de tu ser. Hay una pequeña metáfora sufí que habla de un hombre que estaba perdido en el desierto y después de mucho caminar, le pareció ver a lo lejos una casa y entonces se dirigió hacia ella y se acercó a la puerta y llamó. Al momento, una voz de adentro surgió y le preguntó, ¿quién eres? El hombre respondió, soy yo, tengo hambre, estoy cansado, estoy perdido. Y no hubo respuesta. El hombre seguía allí y necesitaba. Volvió a llamar. La voz respondió, ¿quién eres? Soy yo, por favor, abre, por favor, abre, por favor. No hubo respuesta. Algún tiempo después, este hombre insistió. La voz respondió desde dentro, ¿quién eres? Y él respondió, tú, solo tú, solo tú. Y la puerta se abrió. Para entrar a ese lugar sagrado del enneagrama, allí no cabe tu yo, tu ego. Tienes que dejarlo afuera. Pero nadie quiere hacerlo porque es lo único que conoce. Es más, le encanta conocerlo y que los demás le digan cosas. Bueno, eso, Dianita. ¿Qué otra pregunta tienes? Sabes que ahí en esto que nos cuentas, de que nos cuesta dejarlo porque es lo único que conocemos, es algo que a mí me ocurre cada tanto decir, bueno, lo siento distinto, lo pienso distinto, lo hago distinto y no sé cómo. ¿Cómo sería ser yo sin ser la que he sido hasta ahora? ¿Cómo poder empezar a animarnos a eso que parece vacío, que parece oscuro, que también parece muy vital, pero que quizás no nos lo permitimos o no se nos anima tampoco a hacerlo? ¿Hay alguna práctica, algún tipo de observación que podamos empezar a cultivar para acceder ahí? Te salvaste. ¿Cómo es cómo es el proceso? Empiezo a conocer un poquito de eso para animarme, voy desmontando acá y armando acá, desmonto todo acá y me lanzo. ¿Cómo es? Te salvaste, Diana. ¿De qué? Porque al principio tus palabras me pidieron una fórmula y luego preguntaste por el proceso. Es que la gente no quiere un proceso, la gente quiere una fórmula. La gente quiere A, B, C, ya. Pero un proceso es eso que lleva a la muerte de la adoración por tu ego y el momento de la unión. Tu ego es aquello que te hace percibir que estás separado
y lucha por la separación.